Vamos a empezar con los siguientes principios del séptimo hasta el 11º principio, ¿listo? Que nos corresponde el día de hoy, para que ustedes completen también su friso como tal. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Dice por acá, en el principio de la acción inmediata, si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, ¿cierto? Dice por acá, en este primer principio, enseñar a obtener beneficio de toda situación intermedia nos lleva a lograr un objetivo. No se dice que no se deba existir fines, ya que lo planificado en cualquier actividad que se realiza en base a fines, se está explicando a que, dado un fin de cualquiera, todos los pasos que se llevan a él deben considerarse de modo positivo posible, ¿cierto? Por acá, si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fueras un fin en sí mismo, te liberas. Cuando uno se propone un fin, con seguridad que habrán pasos intermedios para lograr ese fin. Unos pasos serán más fáciles que otros, otros más difíciles. Unos pasos encontrarán más dificultades que otros. Unos pasos serán más aburridos, otros más interesantes. Unos serán más largos y otros más cortos. Es decir, en el transcurso del proceso para obtener el fin, habrá que usar conocimientos, habilidades, actitudes diferentes que se tienen que adquirir en conocimientos, desarrollar habilidades, practicar actitudes que no se tienen y con relación al fin y a los pasos intermedios. ¿Listo? Es decir, yo les voy a hacer acá una pregunta. Por ejemplo, cuando ustedes iniciaron para volver a estudiar y toda esta cuestión, ¿cierto? Supieron que tenía que uno adaptarse a esta modalidad, de pronto a otras situaciones, ¿cierto? De pronto adaptarse a materias que les gustan, otras no son de ese gusto, ¿cierto? En algunos, pues ustedes ven que en ese proceso, a lo largo del semestre, en unas se desenvuelven más que otras, pero en realidad, con el tiempo, pues ustedes se dan de cuenta que todo ese propósito sirvió para algo, ¿sí? Entonces, uno muchas veces, ¿cierto? Se pregunta es el porqué de las cosas, pero no el para qué. Sí, en esa, digamos que en esa posibilidad tenemos la opción, ¿cierto? De mirar minuciosamente ese para qué de las cosas cuando tenemos por resultado ese fin que con tanto logro y con tanto sacrificio, pues se pudo obtener, digamos, y ver materializado ese sueño que se quería. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro el principio número 7? Pasamos para el otro principio. Y es el principio número 8 y es el siguiente. Principio de la acción comprendida, ¿cierto? Haz de desaparecer tus conflictos cuando entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlo, ¿cierto? Resulta y pasa que todos nosotros, acá, los que están acá, tenemos que muchas veces mirar detalladamente el porqué de las cosas, ¿cierto? Nosotros siempre cuando tenemos un problema, un dilema, preguntamos el porqué de las cosas, ¿cierto? Pero nunca nos preguntamos el para qué. Cuando entendemos ese para qué, es decir, esa raíz, ¿cierto? Nos damos cuenta que algún beneficio nos iba a traer ese acontecimiento o ese problema, digamos, que dentro de nuestra vida, ¿sí? Invita a evitar la improvisación motivada por impulsos irracionales. No se dice que no haya que hacer algo, dado un problema,
sino que simultáneamente al hacerlo debe de comprenderse, ¿sí? Dice por acá, en cualquier actividad de la vida que se realiza en algunos múltiples campos del quehacer humano, ¿cierto? Surgen continuamente múltiples situaciones que presentan problemas que se deben resolver. En este caso, si uno no conoce bien el problema, además tampoco cuenta con conocimientos y herramientas para resolverlo, no se va a resolver con solo querer resolverlo. Llamemos problema a aquello que está fuera de mí y que debo resolver. Como por ejemplo, las áreas vitales, ¿cierto? Esos inconvenientes que usualmente en los cuales nosotros nos desenvolvemos durante toda nuestra vida cotidiana como tal, ¿cierto? Para avanzar en los objetivos fijados, llamemos a los conflictos aquello que está dentro de mí, ¿cierto? Sean miedos, ¿cierto? Sensaciones de angustia, zozobra, que obviamente son contradictorios. Mientras trato de resolver el problema, está fuera de mí para avanzar dentro de esos objetivos. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos a esos dilemas o a esos problemas, lo primero que debemos de tener es estar dispuestos a aprender, ¿cierto? A mirar cómo voy a resolver ese problema, dejar atrás esos miedos, esas zozobras, ¿sí? Un poco para poder ver con claridad, ¿cierto? Esas situaciones y qué debo realizar obviamente para poder resolver ese inconveniente. Y por último, ¿cierto? A lo que yo ya cumpla ese objetivo, podré dar cuenta el para qué de toda esa situación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguien tiene una pregunta? ¿Todo muy claro? ¿Puedo seguir? Listo. Gracias a las personas que me respondieron. Listo, dice por acá, para que les quede más claro, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. El hecho de comprender que mi insuficiencia en el trabajo es lo que me desmotiva, ¿cierto? ¿Cierto? Y a veces, digamos que en ocasiones, a veces influye mucho, ¿cierto? Cuando yo no puedo resolver, digamos, ese problema, de pronto en obtener esa producción, ¿cierto? El ideal, pues, obviamente es que yo no me deje atacar de pronto por esos miedos y por esas angustias, sino que por el contrario, tratemos de mirar qué debo hacer para resolver ese conflicto, ¿cierto? O ese problema. Y ahí sí lograr, digamos, hacer como esa pausa y mirar detalladamente después de haberme serenado y haber tomado las cosas con calma, cómo puedo avanzar y obviamente cumplir ese objetivo que se quiere dar a cabo. Pasamos al otro principio, y es el principio de la libertad. Yo les voy a hacer una pregunta. Todos conocen las cercas, la división de parcelas, la división de pronto de los lotes, ¿sí? Todos yo creo que acá conocemos eso, ¿cierto? Esos límites que hay dentro de los lotes, ¿cierto? Yo creo que los que ya poseen, digamos, su casita, su vivienda, se darán cuenta que nuestro lugar está dividido, ¿cierto? Por lotes, por cercas, por linderos, ¿cierto? En los cuales, pues, obviamente yo no puedo sobrepasar esos límites que están ahí. Voy a hacerles una pregunta. Si yo de pronto cambie, si yo de pronto llego y digo, voy a sobrepasar ese límite y me voy a pasar para la finca de allí, voy a robarle 5 centímetros y muevo la cerca o muevo los ladrillos, ¿será que estoy actuando bien? No, señora, eso es ser uno ladrón, o sea. No, no, Injusto. ¿Cierto? Pero estoy en mi total libertad, estoy digamos que en esa libertad de hacerlo. Lo que yo no debo hacer
es el actuar mal en ese momento, es decir, robarle como usualmente ustedes me están diciendo, algo que no me pertenece. Ahora voy a decirles otro aspecto, ¿sí? Dentro de ese principio de libertad, nosotros podemos hacer lo que nosotros nos plazca y queramos, pero tenemos que tener en cuenta algo y es lo siguiente. Cuando no perjudicas a los demás, no quedas encadenado, pero si no, pero si no perjudicas a otros, puedes hacer en cuanto a tu libertad lo que quieras. Perdónenme, voy a volverlo a leer. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado, pero si no perjudicas a los otros, puedes hacer en cuanto quieras con tu libertad. ¿Listo? O sea, yo puedo disponer de todo y realizar todo lo que a mí se me plazca siempre y cuando con mis actos yo no vaya a agredir o de pronto a perjudicar a nadie. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Voy a hacerles otra pregunta. Cuando yo boto un papel de basura, de algún residuo, de algún producto que haya comprado en cualquier parte, ¿cierto? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está bien? No, señora. No, señora. No, porque por delante me estoy llevando por no solo la generación existente, ¿sí? Con esa contaminación, sino a las nuevas generaciones les estoy dejando de pronto la menor posibilidad de que vivan en un ambiente sano, ¿sí? Ya les estoy entregando, sino más así con toda esa contaminación que hay, con esos cambios climáticos, ¿cierto? Porque hemos deteriorado mucho la capa de ozono, bueno, todas esas cuestiones que ustedes ya lo saben, ¿cierto? No más así, imagínense uno seguir ahí incrementando, pues, obviamente, botar más desechos y todas esas situaciones. Estaría obviamente atentando muy mal contra ellos, ¿sí? Listo. Claro, hasta ahí principio de libertad. Pasamos para el principio de solidaridad. ¿Listo? Dice por acá, cuando tratas a los demás como quieren que te traten a ti. Esa regla la hemos escuchado en todas las situaciones, ¿cierto? Nosotros siempre buscamos que las demás personas nos traten lindo, hermoso, precioso, como a nosotros los tratamos, ¿cierto? Usualmente nosotros, yo sé que acá todos mis estudiantes tratan a las personas de la mejor manera posible, ¿cierto? Y que por eso no hay problema alguno, ¿cierto? Entonces, pero, ¿cierto? Voy a hacerles una pregunta, pero si en mi caso yo a ustedes no los tratara con amor, con cariño, ¿ustedes ingresarían a mi clase? No, ¿cierto? No ingresarían a mi clase. Obviamente porque pues yo no estoy dando, dime, no los estoy tratando con ese respeto, con ese cariño que ustedes se merecen. Dice por acá, este principio es de grandes consecuencias porque lleva a una apertura de una comunicación positiva con los demás seres humanos. Sabemos que el encerramiento en uno mismo genera problemas más o menos graves. El llamado egoísmo puede reducirse precisamente a un problema de encerramiento y falta de comunicación. Sí, es decir, cuando yo solo me preocupo por mí mismo y no doy el aval de pronto para poder cooperar o ayudarle a las demás personas en ese principio de solidaridad, ¿cierto? Obviamente cuando voy a salir a tratarme o a involucrarme con con las demás personas, pues no lo voy a hacer de la manera determinada porque nunca me he preocupado por esa otra persona, por ese otro ser de cómo está, sino que siempre me preocupo por mí. Entonces, en ese principio de solidaridad, lo importante es que nosotros tratemos a las demás personas de la mejor manera, ¿sí? Siempre pensando como quisieran que nos trataran a nosotros. Es decir, que nos pongamos ahí, sí, como yo a veces les digo, pónganse un poquito en los zapatos de las demás personas, ¿sí? A ver cómo se sienten. ¿Listo? Sí, me está preguntando acá de manera interna. Profe, ¿todos esos principios van a ir en el friso? Sí, señor. ¿Sí? La descripción, el dibujito y ya. Eso va a ir en el friso. ¿Listo? Todos los principios allí.
Bueno, pasamos al siguiente principio y es el principio de los opuestos. Ustedes dirán, no, pero ¿qué es este principio? Dice, no importa de qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo importante es que comprendas que tú no has elegido ninguno de los bandos. Yo me imagino que ustedes lo estarán relacionando un poco con las cuestiones políticas que hoy en día están sucediendo, ¿cierto? Resulta y pasa que en ese principio los opuestos nos hace un llamado a que nosotros pensemos de manera coherente y clara, ¿cierto? Que obviamente sepamos tomar nuestras decisiones, que a pesar de la opinión del otro, yo tengo que respetarle sus ideales, ¿cierto? Porque yo sé que cada persona piensa distinto, ¿sí? Y es algo que nosotros usualmente nunca, a veces nos cuesta aún en la actualidad entender. Yo no sé si ustedes de pronto hayan escuchado a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿sí? Eso nos indica que nosotros, en cuanto a diversas situaciones de la vida, debemos poner una postura muy neutral, ¿sí? Obviamente yo tengo mis ideales como persona, pero también tengo que respetarle las decisiones y las expectativas y la forma de ver la vida a las demás personas también. ¿Listo? En este principio de los opuestos. Dice por acá, en este principio, al tiempo de reconocer la falta de libertad, ¿cierto? En las situaciones que cada uno ha construido, afirma la libertad de negar las oposiciones, si son partes de las mismas situaciones. En otras palabras, yo no he decidido hacer alto o bajo, gordo, delgado. Y esa es una de las condiciones acompañadas de oposiciones a otros. Tampoco eligieron un bando. Tengo que liberar para negar esa oposición. Yo no inventé a los altos, a los bajos, a los gordos, a los delgados. Por tanto, niego toda oposición responsable. ¿Listo? Dice acá, veamos esto, una enseñanza pues muy antigua que les voy a indicar acá. Dice acá, les voy a leer este pequeño texto como para que ustedes entiendan lo que yo les quiero dar a conocer o a decir. Los amigos de Jesús decidieron ponerlo en dificultad, presentándole dos posibilidades, de tal modo que eligieron una. Quedará en mala posición frente a otro. Se acercaron a él y le dijeron, maestro, sabemos que eres el amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te inclinas por nadie, ya que tú no tienes aceptación de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o el tributo debe ser para el culto religioso? Mas Jesús entendió la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda del tributo. Ellos le presentaron el denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la figura? Díjole, del César. Y díjoles, les pagad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oye eso, sus enemigos se confundieron y dejándole se fueron. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, nosotros hay en muchas situaciones de la vida que nos toca actuar así, de esa manera, de la acción de los opuestos, ¿sí? De manera neutral, ¿sí? Ni para un lado ni para el otro. Yo lo ponía en contexto con lo que está pasando ahorita con las elecciones, ¿sí? Porque uno todos los días se encuentra con eso. No, que yo voy a votar por fulanito, que no, que a mí me parece que es mejor fulanito, que no, que mi punto de vista es ese, pero que no, que el país va a quedar en malas manos. Si nosotros no podemos llegar a imponer cosas que no me corresponden. Cada quien es libre de tomar sus decisiones, ¿cierto? Y yo debo respetar la posición que cada quien tenga, ¿sí? Como decía ahí ese ejemplo. A nosotros a veces
estigmatizamos a las personas que porque son altas, que porque son gordas, que porque son flaquitas. No, es que simplemente y llanamente esa es la naturaleza de ellos. Nosotros no podemos imponer ni cambiar las cosas. ¿Listo? Para el 12º principio, o sea, para el último, dice, principio de la acumulación de acciones. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada te podrá detener. Es decir, cuando nosotros aprendemos a sortear y a desarrollar y a desenvolvernos por parte de esos principios, ¿cierto? Que muy a menudo lo hacemos dentro de nuestra vida cotidiana, sabemos que van a haber muchas situaciones las cuales van a querer de pronto trancar muchos sueños, muchas cosas que nos hemos idealizado, pero si nosotros hacemos todo lo correspondiente, como el proceso de los 12 principios de la acción válida nos lo han indicado, pues obviamente no vamos a tener problema alguno, sino que por el contrario vamos a salir victoriosos de toda esa situación que se tiene. Sí, es decir, usualmente hay situaciones que a veces se repiten. Entonces nosotros ya sabemos cómo es ese proceso para poder desenvolverlo, ¿cierto? Y podemos enfrentar esa situación a la cual nosotros nos estemos viendo inmiscuidos. Dice acá, los actos contradictorios y unitivos se acumulan en ti. Los seres humanos tenemos todo un sistema grabador en nuestras emociones, pensamientos, acciones. Todo eso va grabando y se acumula en la memoria. Esa acumulación de memoria es casi química, no solo por la psicología, el aire, en una aureola. Es una de la acumulación física cuando repetimos varias veces la misma operación. Vamos construyendo hábitos intelectuales, pensamos de cierto modo, estructuramos las cosas de modo habitual, emocionales. Cada uno de nosotros expresa sus emociones de un modo particular y motrices, posturas, gestos, ¿cierto? Cosas por el estilo. Esto es muy útil porque de lo que sus emociones... espérenme que me perdí. Esto es muy útil porque de lo contradictorio siempre tendremos que usar nuestra energía en aprender como si fuera en primera vez. Imagínense si tuviéramos que pasar en cómo caminar, hablar. Todos los diferentes roles que juzgamos a lo largo del día. Sucede que todo acto contradictorio, todo pensamiento contradictorio y toda emoción contradictoria se graba de un modo negativo y va creando una estructura, todo en el campo negativo, y va formando un formato de negatividad y contradicción. Pero también sucede que un acto unitivo, un pensamiento unitivo, toda la emoción unitiva se graba y se graba de modo positivo, que va creando estructuras y todo el campo positivo va formando un ámbito positivo y una unidad de conciencia basada en una estructura de simulación de una nueva experiencia anteriores en respuestas anteriores. Así que si estás pasando por una situación de pronto negativa, ¿cierto? El ideal es que pues obviamente tratemos de cambiar ese chip y nosotros tengamos la posibilidad de reformar toda esta situación y siempre ver las cosas de manera positiva, que todo esto quede en nuestro ordenador, en nuestro pensamiento, ¿cierto? Donde tengamos la posibilidad de ver las cosas de la mejor manera. ¿Listo? Es decir, cambiar como esas cosas, digamos, negativas que a veces las vemos como negativas y las pasemos de un modo positivo para que podamos vivir como en esa plenitud, como en esa tranquilidad que obviamente uno quiere gozar y tener siempre. ¿Listo? Hasta ahí claro el principio de las acciones acumuladas. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces aquí ya culminaríamos con nuestros 12 principios. Profe, yo casi no te entendí. Dime, ¿cuál no entendiste? ¿Aló? Esos 12 principios.
¿Cuál no entendiste los 12 principios? Este último. ¿El último? Bueno, el principio de la acción acumulada, tal vez de pronto no te lo dije muy claro. Básicamente es ese proceso por el cual nosotros muchas veces tenemos que pasar, ¿sí? Hay situaciones que obviamente son muy negativas, muy tediosas para poder superar, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos metemos, nosotros digamos que nuestra mente, nuestro ordenador como tal, captura, ¿cierto? O guarda información de esas sensaciones y de todas esas situaciones que a veces nos ponen en aprietos, ¿sí? El ideal es que nosotros cambiemos esa mentalidad un poco y tengamos la posibilidad de ver las cosas de manera más positiva, ¿sí? Es decir, que digamos ese proceso con el cual yo tuve que aprender de pronto a llenarme de carácter, ¿cierto? Yo lo tenga grabado, pero lo grabé no solo con esas situaciones de tristeza, de miedo y de ansiedad, sino que también yo le cambie el chip y lo pueda montar de pronto con el hecho de que, bueno, sí, las cosas tal vez a veces se ponen mal, se ponen tediosas, pero yo debo cambiar esa situación. Y bueno, vamos a mirar cómo analizo la situación para poder darle una posible situación que sea de manera positiva, ¿cierto? Donde obviamente pues yo guarde toda esa sensación de alegría, ¿cierto? Esa emoción de que sí se puede, ¿cierto? Y cuando se me vuelva a presentar esa situación en cualquier momento de la vida o algún dilema, yo tenga la posibilidad de solucionarlo, pero obviamente de la mejor manera. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, eso ya sería todo con nuestros 12 principios de la acción válida. Entonces, dentro de 8 días, ¿qué quiero que haga? Que completemos, pues ya que esté completo el friso con los 12 principios de la acción válida. ¿Listo? ¿Cuál, profe? ¿Listo? Claro, hasta ahí. Entonces, para todos, desearles un feliz fin de semana. Cualquier cosa, cualquier duda o inquietud que tengan, me van preguntando por el WhatsApp. Yo sé que a veces no les respondo al instante, pero siempre estoy ahí atenta. ¿Listo? Listo, Gracias, profe. profe, muy amable. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. ¿Listo? Gracias, lo mismo para usted, profe. Lo mismo, Bendiciones. profe.